queremos también indagar en la figura, en un personaje canario rodeado de mitos y leyendas, pero hoy desde un punto de vista histórico. Carlos Centurión, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Hola, Estíbaliz, buenos días de nuevo. Entre tanta actualidad vamos a hacer un paréntesis para ocuparnos de nuestra historia, porque hoy queremos conocer mejor a un personaje muy curioso de la historia de nuestras islas, Amaro Rodríguez Felipe, el corsario más conocido quizás como Amaro Pargo. Este señor, lo vamos a ver enseguida, gracias a ese retrato que está en el Rosario, en Tenerife, y que es el único suyo que se conserva. De él, de Amaro Pargo, hemos oído hablar mucho. Sabemos que fue lagunero, que su tumba supuestamente está en esa ciudad, la de La Laguna, en el convento de Santo Domingo, o que tuvo mucha relación con el convento de Santa Catalina. En los últimos años, varios investigadores canarios han estudiado más la vida de esta persona y han aclarado aspectos de su vida y desmentido otros. De todo ello hablaron la semana pasada en unas charlas en esa ciudad, en la de La Laguna. Una de esas personas, uno de esos ponentes fue Manuel de Paz Sánchez, catedrático en Historia de América, que nos acompaña esta mañana. Señor de Paz, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Es siempre un placer hablar de Amaro Pargo, ese corsario que no pirata. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Quién era este señor? ¿Quién era Amaro Pargo? Fundamentalmente es un personaje singular dentro de la historia canaria y tinerfeña en particular del siglo XVIII, vinculado al mundo americano, al mundo del mar, que tuvo patente de corso, como otros muchos marinos de la época, pero que tuvo una especial significación por su, digamos, por su papel histórico, por sus aventuras y por su impacto, ¿no?, desde el punto de vista cultural en las tradiciones, digamos, laguneras, y yo creo que también de toda Canarias, y posiblemente de toda España. Ha dicho usted patente de corso, esto es importante, no es lo mismo un corsario que un pirata. ¿Qué era un corsario exactamente? Básicamente tenía autorización para llevar a cabo acciones que en cierto modo son acciones militares, ¿no?, en el ámbito marítimo, puesto que tenía autorización real o del capitán general, vamos, autorización definitiva que legitimaba su actuación en el mar. Es una especie de guerrilla en el ámbito marítimo, ¿no? Y el pirata actuaba pues como depredador, simplemente por interés económico. Lo que pasa es que muchas veces la frontera es tenue, ¿no? En los últimos años ustedes han escrito varios libros, como este, tienen pensado publicar más. ¿Hay novedades? Sí, ¿Se desmienten algunas cosas? Por ejemplo, dígame algún ejemplo. Bueno, es que hay el problema es que un personaje de estas características está profundamente rodeado por leyendas, por invenciones, por historias que son muchas veces no tienen ninguna base, ¿no? Y eso impacta no solo en el ámbito, digamos, de las tradiciones populares, sino también a veces incluso en el ámbito de la investigación. Y nuestra función durante estos años y en los próximos venideros es ir publicando una masa documental que permita discutir ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué cosas se han dicho? Muchas que no se corresponden con la realidad. Se ha hablado, por ejemplo, de una relación extraña con la ciervita. Y quizás esa es la más conocida. Es uno de los temas que a mí especialmente me parece, bueno, pues una cosa que carece de toda base. ¿Qué tipo de relación tenía? ¿Existió una relación en cualquier caso? Sí, por supuesto, una relación como una madre espiritual. Él tenía hermanas en ese mismo convento, ¿no?, monasterio, porque de monja, ¿no? Y bueno, pues digamos que hay una relación con él cuando llega a Tenerife, después de la larga estancia en América de 10 años, del 14 al 24, simplemente se encuentra que su padre y su madre ya han muerto. Entonces, de alguna manera, se vincula a la parte de su familia que está en aquel convento y conoce a esta persona. Y en definitiva, a través del torno, él lo dice por escrito. O sea, sus consejos me han ayudado en momentos difíciles de la vida, punto. O sea, una madre espiritual. Es decir, conoció a la siervita a través de su hermana, que estaba en el mismo convento. ¿Qué papel tiene la hermana? También hemos descubierto hay tres hermanas en ese convento y una cantidad muy respetable de sobrinas y demás, o sea, unos 10 o 12 más. O sea, él está empeñado en meter a toda la parte femenina de la familia en ese convento. En ese ámbito hay una de las hermanas efectivamente que tiene un papel místico importante, se llega pues a aislar, a emparedar en el concepto de la época, que es una de sus tres hermanas, sin duda la más mística de las tres. Y bueno, en ese sentido hay una tradición muy vinculada al aspecto religioso, ¿no? Clara de San Juan Bautista indiscutiblemente es una mística que sigue la trayectoria, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, en su nivel, ¿no?
¿Qué es eso de emparedar, que me llama la atención? Básicamente se aíslan del mundo para poder estar más cerca de Dios. Es un tema místico, ¿no? La manera es aislarse de la vida habitual del convento, de tal, y simplemente pues en ese aislamiento, como si fuera en un desierto dentro de la tradición mística, espiritual, de exégesis, de éxtasis, ¿no? Es una tradición muy arraigada en la cultura, incluso literaria española, ¿no? ¿Qué relación tiene Amaro Pargo con el Santo Domingo, en la Laguna, donde supuestamente está su tumba? No, supuestamente no, él se enterró allí. Y se enterraron además en esa misma iglesia. Bueno, hay un trabajo de investigación, pero desde el punto de vista bioarqueológico, osteoarqueológico o de antropología física, que ha hecho un equipo que en relación con un juego, un videojuego y tal. Yo discuto algunas cuestiones de ese asunto, pero no en la base, digamos, del análisis arqueológico y tal, porque eso no es mi competencia, sino en mi ámbito como la base histórica, ¿no? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo ahora mismo tengo documentados más de 30 enterramientos de familiares directos de Amaro Pargo en esa iglesia. Es decir, que no estaba solo Amaro Pargo, claro, ni mucho menos. De ellos muchos están enterrados en esa misma cripta, que la construyó él, que esa es la otra, la datamos cronológicamente. Bueno, tengo el título de propiedad de la cripta, escriturado por Amaro Pargo, o sea, eso está perfectamente claro. Pero es que además tengo a 3 mujeres de 3 generaciones, madre, hija, nieta, enterradas en esa cripta. ¿Qué pasó? Es decir, que esa cripta se estuvo abriendo y cerrando continuamente. Claro, pero se abría por múltiples razones, entre ellas porque en el siglo XX se levantó todo el suelo de la iglesia y gran parte de esos restos se trasladaron o al osario o se perdieron. Se hizo en 2 ocasiones. O sea, bueno, en 2 como mínimo. Se destruyó la capilla que él tanto había querido. En fin, una serie de cambios que no se tienen en cuenta y se utiliza una información documental que además no se ajusta a la adecuada. Por ejemplo, la legislación prohíbe que se traslade o que se entierre a otra persona en el mismo lugar, en el mismo sepulcro, mientras no transcurran 2 años. Bueno, pues se han empeñado en ponerle un esclavo, que bueno, será todo lo estupendo que sea, pero es que el esclavo muere 3 meses después, entonces no se puede hacer el rompimiento, abrir la lápida, abrir la tumba para enterrar a los 3 meses. Eso no se puede hacer. Es verdad que se había dicho que se le había enterrado con un esclavo que era una persona de su pero sí, es que eso se hace en otras capillas. O sea, la capilla no la tiene todo el mundo, la capilla la tienen muy pocas personas. Es como, yo qué sé, yo tengo 65 años, nunca he montado en un Ferrari. A ver si me entiende. Quiero decir, son cosas muy específicas de un determinado nivel económico y demás. Entonces, es decir, entiendo que sí es su otras tumba, personas es su de cripta, color, pero no se sabe si los restos que hay son suyos. Hay restos de muchas personas y a la hora de identificarlos hay que tener en cuenta que hay muchos varones y que hay, en definitiva, una presencia mucho mayor de la que se creyó que había. O sea, si tú me identificas 8 individuos y resulta que hay 20, pues a lo mejor me confundo. ¿Entiendes? O sea, es ese tipo de temas. Yo creo que sin la base histórica rigurosa, lo otro es especulativo. Por lo que me cuenta, era una persona, un noble, con mucho dinero. ¿El dinero lo había heredado? ¿Es a raíz de sus actividades económicas y también de corsario? ¿De dónde consiguió todas esas cosas? Bueno, él es un hombre muy inteligente en el ámbito de los negocios, sin duda alguna. Después te digo el último descubrimiento que he hecho, sin duda alguna. En el Caribe él hace una operación muy rentable durante esos 10 años que está formando parte de una compañía que tiene privilegio real para comerciar y para traficar en toda la región y traer esos recursos a España. Él actúa en ese sentido con mucha inteligencia y hace, por ejemplo, lo siguiente. En México la plata es barata, obviamente, porque hay muchas minas, etcétera, abunda. Y es barata, por tanto, técnicamente, ¿no? Carga su barco, digamos, de reales, del Cuño de México. Lo lleva a Venezuela, donde en Venezuela el cacao es muy barato, pero la plata escasea y por lo tanto es muy cara. Compra todo el cacao que puede hasta prácticamente hundir el barco y lo traslada a Veracruz, donde lo vende. Justamente, entonces la operación es enormemente rentable. Por otro lado, a la hora de retornar a España, digamos, había unos topes para Canarias, unos topes que eran unos 50.000 reales. Bueno, pues él obtiene la autorización en el marco de la compañía para hacer un traslado inmensamente superior de riqueza. Bien, es un hombre hecho a sí mismo. El origen familiar sí, claro, muy bueno. El primer marqués de la Regalía, por ejemplo, Antonio José Álvarez de Abreu. Y por esa vía, el marqués de Montesagro y el propio monarca. Señor de Paz, me decía que me iba a comentar el último de los descubrimientos. Sí. Dígamelo, porque nos quedamos sin tiempo. Vale, de acuerdo. 6 cartas inéditas y desconocidas de Amaro Pargo. Una de ellas bellísima. ¿Y qué cuentan?
pues aspectos de su vida en el Caribe. ¿Su vida personal o siempre No, está...? en general, institucional, pero bueno, en el último aspecto, en la última carta hay aspectos personales. Fíjese que le iba a preguntar, para estudiar a Amaro Pargo, para estudiar a alguien de hace prácticamente 2 siglos, ¿a dónde se acude? ¿A qué archivos? Y le iba a preguntar si quedan cosas suyas personales escritas por él en persona. Bueno, esa. Y aparte de eso hay bastante documentación desde el punto de vista notarial, tanto en el archivo provincial como en el archivo pues, de las islas y naturalmente en península, en distintos lugares, y por supuesto en América, en otros países europeos. O sea, el trabajo se prolongará en el tiempo, entre otras cosas, porque hay que localizar, estudiar la documentación. Yo lo voy a hablar y está claro, o parece claro, que pueden encontrarse cosas todavía en todos esos archivos, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Expedientes, por ejemplo, hemos descubierto un procedimiento al que fue sometido en América que no sabía nada, estuvo detenido, lo multaron, etcétera. O sea, aparecen cosas, sí. Una vida de película. Sí, señor. ¿Esas cartas serán un libro? No, serán la introducción del próximo libro que sale ahora. De acuerdo, pues señor de Paz, muchas gracias por venir con nosotros a hablar de este tema. Gracias a ustedes. ¿Amaro Pargo sigue teniendo descendientes directos? Y indirecto, sí, bueno, no lo sabemos porque tuvo 2 hijos, bueno, con seguridad uno y otro probable cubano y uno de aquí seguro. Lo que pasa es que estamos tras la pista porque de él no, de sus ancestros. Es el padre, pero es que es hijo de una mujer casada. Entonces el padre técnicamente es Otra persona. otra persona. Pero bueno, eso forma parte de la novela, ¿no? Es lo que corresponde a un corsario. Tener Exactamente, un hijo ilegítimo, por efectivamente. Uno o varios. supuesto. Uno o varios. Señor de Paz, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy amables ustedes. Bueno, Estíbaliz, yo creo que ha sido muy interesante. Es muy difícil resumir tanto sobre este personaje en solo 10 minutos, así que si queremos saber más, bueno, pues sí, podemos aprender y interesante, leer. claro que sí. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel de Paz. Hasta la próxima.